Paz a vosotros, mis amados hermanos, para este primer sábado del mes de febrero, que corresponde al día 3 de febrero de 2024, el tema que corresponde lleva por título Divorcio. Está basado en Mateo capítulo 5, del versículo 27 al versículo 32, que a la letra dice: Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Amén. Esta es la lectura base de este tema. El objetivo: tener conciencia de que el cuerpo es un templo santo, propio para que habite el Espíritu del Señor en él. El adulterio y todo desorden sexual constituye una infidelidad, no solo al cónyuge, sino a uno mismo, con todo el daño colateral que esto conlleva. Bueno, mis amados hermanos, en cuanto al tema que corresponde en este momento, pues hermanos, no podemos hablar de divorcio sin hablar, aunque sea un poquito de manera breve, de forma inicial, de lo que es el matrimonio y de lo que esto representa, para que tengamos una idea general de lo que vamos a tratar en esta ocasión y entrar en la reflexión que nos pide el objetivo en esta ocasión. Dice Génesis 2, 22 y 23, se ha repetido mucho, pero lo quiero compartir con ustedes. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El matrimonio, hermanos, conforme a lo que podemos entender en esta parte, representa unidad. Carne de mi carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Representa unidad de tal manera que ya lo que concluye nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19, 6, nos da la idea total, hermanos, en breves palabras, de lo que conocemos nosotros en la actualidad, o de manera plena por las Escrituras, lo que es el matrimonio. Dice en Mateo 19:6, en Mateo 19:6, perdón, dice la palabra de Dios así: así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Esta parte, hermanos, nos deja ver lo que ya estamos diciendo y que refuerza nuestro Señor Jesucristo desde lo dicho en el Génesis. El matrimonio es unidad. Ya no son dos, sino que es una sola carne. Y el mandato del Señor es claro y específico: lo que Dios juntó, no lo debe apartar el hombre. Eso es el matrimonio. Malaquías 2:16, de manera breve, solamente estamos retomando para poder entrar a lo que nos corresponde. Malaquías 19, Malaquías, vamos a ver en su capítulo 2.
Malaquías capítulo 2, en su versículo número 16. Malaquías 2:16. Dice la palabra así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada y cubra la iniquidad con su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. El matrimonio, hermanos, en esencia es un pacto que hacemos, pero es un pacto que no nos es permitido romperlo. Es un pacto permanente. Entre tanto tengamos vida, debemos respetar ese matrimonio. Dios aborrece que la mujer sea repudiada y nos recomienda el Señor que nos cuidemos como personas. Cuando dice guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales, significa que debemos de tener sumo cuidado de muchos aspectos dentro del matrimonio para cuidar que éste no se rompa. Hermanos, esta es la parte importante de lo que es el matrimonio. Ahora, en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros ver, el Evangelio de Mateo, que es nuestra cita base, mencionaba algo importante. No lo mencioné al principio, pero ahora sí lo vamos a retomar. Mateo capítulo 5 estábamos y ahora sí lo quiero retomar. En esta parte, hermanos, dice en su versículo 27 el mandamiento que ya conocemos de la ley. Oíste que fue dicho: no adulterarás. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la promesa ya anunciada desde el Antiguo Testamento, vendría para magnificar la ley, para engrandecerla. Y nosotros vemos ese engrandecimiento de la ley en el versículo 28 de Mateo 5, cuando el Señor incluye algo interesante. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio, hermanos, no es permitido dentro de la iglesia de Dios. Es un pecado muy grave, un pecado peligroso, hermanos, que a nosotros, hermanos, nos puede llevar a perdición en muchos sentidos. Lo sabemos. Todo desorden sexual, también dice nuestro objetivo, es peligroso y es un pecado grave cuando nosotros, hermanos, como dice Malaquías y ya leímos, no guardamos nuestros espíritus y no tenemos sumo cuidado de nuestra persona primeramente, porque considero que cuando estamos casados debemos tener un respeto absoluto por nuestra esposa y la esposa hacia nosotros. El solo hecho de mirar a alguien más trae problemas, hermanos. Si lo hacemos con una intención de pecado, trae problemas. Y esto, hermanos, es lo que debemos nosotros de cuidar. El adulterio, como cualquier otro pecado, no inicia allí, hermanos. Hay veces nosotros damos lugar al pecado con nuestras acciones, con nuestro mirar, con nuestro pensamiento, con nuestras ideas. Todo ello, hermanos, puede provocar que perdamos la estabilidad que por años quizá nos costó tener en nuestro matrimonio y que pues lo logramos, hermanos, logramos permanecer con tiempo. No sé, creo que en este tema debiéramos de considerar cuántos años tenemos cada uno de casados y valorar lo bonito que ha sido esa vida matrimonial, las cosas que hemos vivido, también, ¿por qué no?, las cosas que nos ha tocado sufrir y batallar y llorar juntos. Pero lo importante es el hecho de haber permanecido o estar permaneciendo hasta el día de hoy. Creo, hermanos, que dar paso a algo malo en nuestra forma de ser, a un pecado, es lo que desencadena todas las cosas.
El adulterio como tal es la consumación de algo que se vino fraguando o tramando en el corazón y que de alguna manera llegó hasta su cumplimiento, hermanos. Como dice también el apóstol cuando hace mención del pecado que engendra muerte, dice que ya cuando es concebido engendra muerte, pero que no inició en eso, sino en una concupiscencia o en un deseo que no pudimos controlar. Por eso es que el Señor detiene las cosas antes. La ley solo dice no adulterarás, pero el Señor dice hay que irse al principio de las cosas. Y eso es lo que quiero que hoy también se analice en esta parte, porque esto es importante. Primero a los Corintios 6, porque estamos hablando ahorita de lo que es el adulterio en sí. Todavía no llegamos al divorcio. Dice primera a los Corintios en su capítulo número 6 y en su versículo número 18. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En una ocasión, platicando entre la comisión, se me hacía una pregunta y se me decía: ¿por qué, hermano ministro, la Comisión de Asuntos Ministeriales, cuando un hermano obrero, llámese obrero, diácono o ministro, comete un pecado de fornicación o de adulterio, se le sanciona de una manera más grave que cuando, digamos, incurre en guardar el sábado, no fue un sábado al templo? ¿Por qué, si ambos mandamientos son de la ley y tienen el mismo valor, por qué se suspende de forma inmediata y se arremete contra un hermano cuando comete adulterio, y cuando guarda o falta un sábado al templo no se toma la misma medida? Y yo explico y decía, es que el pecado de adulterio o fornicación tiene doble implicación. Doble implicación en el sentido, hermanos, de que cuando cometemos adulterio ofendemos a Dios porque pecamos contra Dios. Y esto es grave, hermanos. Pero aparte de ello, hermanos, lastimamos a el ser que más queremos, a nuestra esposa, con quien hemos vivido durante años, quien confía plenamente en nosotros. Cuando la mujer comete adulterio, traiciona y rompe la confianza de aquel que le fue fiel, con quien ha vivido tantos años. Son tantas cosas, hermanos, porque se destruye la familia, se deshacen todas las cosas, porque el matrimonio sostiene todo, hermanos. El matrimonio sostiene todo. Y cuando nosotros, hermanos, cometemos adulterio, a más de todo ello, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Y hermanos, en realidad el daño que estamos haciendo es un daño moral y espiritual tan difícil, que hay hermanos o hermanas dentro de la iglesia que no logran levantarse de esto jamás. Se destruye su vida, se apartan de la iglesia, se les acaban las ilusiones y las esperanzas de todo, y quedan sumidos en una profunda amargura de la que difícilmente salen. Hermanos, un adulterio hace tantas cosas y destruye tanto, hermanos, destruye tanto. ¿Por qué lo hace y cómo lo logra hacer cuando nosotros, hermanos, estamos en esa situación? ¿Por qué, hermanos, hace tanta
tanta maldad y tanto destrozo, el adulterio. Precisamente, hermanos, porque el matrimonio es algo tan sagrado y tan especial, que al verse destruido por el adulterio, hace todo este daño. Dice Cantares 1:17, hablando del matrimonio, y es algo representativo, o algo figurativo, mejor dicho. Cantares 1:17 dice: las vigas de nuestra casa son de cedro, y de ciprés los artesonados. Habla de una casa, y así se compara al matrimonio. Una casa con vigas fuertes, de una madera perdurable y fuerte, pero también otra madera que sirve para el interior de la casa y que hace los arreglos, las molduras, de tal manera que aquella casa o aquel matrimonio se ve totalmente hermoso por dentro y resistente por fuera en todos los sentidos. Pero cuando llega el adulterio, la casa se derrumba y el cedro se cae y los cipreses se destruyen. Y adentro de ese hogar están los hijos que reciben, hermanos, la destrucción y la viven y la perciben. Hermanos, por eso es importante que antes de pensar en hacer algo malo, pensemos en todo lo que nosotros vamos a destruir. Esta es la parte que es importante que se medite mucho por todos nosotros y que la entendamos a todo momento. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la disolución total del vínculo matrimonial. Eso es el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial. Cuando el divorcio se da, hermanos, no queda nada. El divorcio es la desintegración del matrimonio. Cuando este divorcio se da por el único motivo acepto por la palabra de Dios y en especial por nuestro Señor Jesucristo, que menciona y dice que por causa de fornicación, entiéndase incluido en fornicación adulterio, que solamente por esta causa es válido el divorcio para la parte afectada o inocente. Pero el divorcio, conforme a Mateo 19:8, que vamos a darle lectura, Mateo capítulo 19 y en su versículo 8 nos dice así: cuando los discípulos hacen la pregunta y el Señor responde, díceles: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué nos deja en enseñanza nuestro Señor en este solo versículo? Que el divorcio, hermanos, nunca ha sido parte del propósito de Dios. La dureza del corazón lo ha hecho, pero nunca ha sido parte del propósito de nuestro Dios. Actualmente, hermanos, en la juventud que tenemos o en las personas de hoy día, se nos hace fácil decir, me caso, y si no funciona, me divorcio. Qué triste es esta parte. Y cuando ya estamos en ese andar y en esa acción, todavía se hace el pecado y se va aumentando en muchas cosas. Porque, bueno, quizá fui la parte inocente y me volví a casar, de acuerdo. Pero si no es así, hermanos, y estamos casamiento y divorcio y casamiento y divorcio, estamos cometiendo problemas para nuestra vida
graves. Y es importante que nosotros entendamos esta parte de las Escrituras y valoremos el matrimonio como lo que Dios ha dejado, como una institución divina, y que debemos nosotros de buscar por todos los medios que funcionen. ¿Qué es lo que pasa muchas veces y que provoca el divorcio, hermanos? O provoca que alguno de los dos caiga en tentación y lazo del diablo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿O qué es lo que hace que estas cosas sucedan? Hermanos, una de ellas y muy importante es el apartarse, el apartarse, hermanos, el uno del otro. Esto, hermanos, puede provocar que el divorcio se dé. Dice primera a los Corintios, capítulo 7, en su versículo 5. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración, y volved a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, es importante que estemos en constante comunicación y apego con nuestra esposa y la esposa con el esposo, que no se abandone de ninguna manera al esposo, que se tenga el cuidado en todos los sentidos de darle prioridad, hermanos, al matrimonio y a las necesidades que el matrimonio tiene como sí, en sí, como que es algo, hermanos, que no debemos de postergar, en el sentido de que debemos de cuidarnos el uno al otro para no dar lugar a una tentación o algún pecado. Cuando el descuido se da, hermanos, entonces hay mucho peligro en el hogar. Hay ocasiones, hermanos, en las que hay que valorar y pensar las cosas, porque decimos muchas veces, es que la mujer me salió mala y por eso la mujer hizo lo que hizo. Me engañó con otro hombre y se fue. Me salió mala la mujer. Pero, hermanos, no hacemos un recuento de nuestra vida hacia atrás. Cómo la traté, cómo la atendí. Quizá ella necesitaba que algún día yo le dijera que la amaba y no lo hice. Necesitaba que le dijera que se veía hermosa y no lo hice. Quizá me desatendí en todos los sentidos y me olvidé de ella. Quizá ella tenía alguna necesidad como esposa, pero yo no quise satisfacerla. O lo mismo sucede al revés o a la inversa. Quizá el que cometió la falta fue el hombre y nosotros, o la mujer mejor dicho, dio lugar a que esto sucediera. Tengamos cuidado de ello en todos los sentidos. Y si en el otro sentido, hermanos, tenemos en casa a nuestra esposa y como varones queremos ser como los del mundo, que no se conforman con lo que Dios les ha dado y con lo que ya tienen y buscan donde no deben, hermanos, entonces debemos nosotros de evitar esa parte, porque es peligroso que nosotros hagamos cosas diferentes a lo que nos corresponde. Dice Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor
recréate siempre. Si tenemos nosotros, hermanos, a nuestra esposa o las hermanas a su esposo, hay que cuidarnos entre nosotros como matrimonio. Hay que hacer las cosas de una manera correcta en todo momento. No buscar el pecado ni buscar donde no debemos, porque Dios no se agrada de estas cosas. Y una infidelidad, hermanos, rompe todas las cosas. Y esto, hermanos, es algo que no debe de ser permitido en la vida nuestra. Por eso es que decimos que como Iglesia de Dios no estamos de acuerdo con el divorcio. No lo estamos. Y si en una necesidad se tiene que dar, es lastimoso lo que nosotros, hermanos, estamos haciendo. Y cuando digo lastimoso, me estoy refiriendo al que cometió la falta, al que ofendió y dañó y perjudicó, porque hermanos, como Iglesia de Dios, como pastores y ministros, nos toca enfrentar o tratar este tipo de circunstancias y encontrarnos con alguien dolido y lastimado. Hermanos, es difícil y muy complicado cuando nos corresponde tratar este tipo de situaciones en las que por eso debemos tener cuidado. Dice Proverbios 6 en sus versículos 32 al 35. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No tendrá respeto a ninguna redención, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que esto no se debe cometer y que debemos de hacer las cosas de una manera correcta y hacer de nuestro matrimonio un matrimonio sin mancilla, como dice el apóstol, un matrimonio correcto, un matrimonio hermoso, como lo demanda el Señor. Hebreos 13:4. Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Que quede, hermanos, en la mente de cada uno de nosotros, que no permitamos que el matrimonio se disuelva por nuestros pecados o nuestras faltas. Que cuando el Señor Jesucristo dijo, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre, se refiere a que nosotros muchas veces disolvemos con nuestras acciones, con nuestras faltas y con nuestros pecados algo que no se debe disolver, algo que se debe de cuidar y que en el compromiso, hermanos, nosotros debemos de buscar siempre el hacer las cosas de forma correcta, para siempre, hermanos, estar en paz con quien hicimos ese pacto. Mateo capítulo 5, y ya con esto terminaría yo en esta guía. Dice Mateo capítulo 5, que es nuestra parte o nuestro texto base. Dice el versículo 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo, dice el Señor, que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace, es decir, provoca que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Pecado tras pecado es lo que ocasiona un error
que nosotros cometamos. Por eso es importante, hermanos, que entendamos a plenitud lo que la palabra nos está enseñando y cuidemos de manera fuerte ese lazo de amor que existe en el hogar con cada uno, y nunca pensemos en un divorcio, ni lo provoquemos, sino que a paz, como dice la palabra, a paz nos llamó nuestro Dios. Y cuidemos esta parte, hermanos, y sea para que en el entendido de esta predicación afirmemos esos votos que nosotros tenemos y que de alguna forma Dios nos ayude siempre para que podamos, hermanos, fortalecernos y unirnos más como matrimonio hasta mientras Dios nos dé vida y que hallemos gracia en los ojos de Dios. Espero que este tema sea para edificación y cuidemos no solo de nosotros, sino también de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, y los sepamos aconsejar en todo momento para que este tipo de situaciones no se den ni en nosotros ni en nuestros hijos. Cuidemos toda esta parte y aprendamos, hermanos, a hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Paz a vosotros, hermanos. Dios sea con todos.